12.2. Las etapas políticas de la democracia. Los gobiernos de la UCD. El golpe de Estado de 23 de febrero de 1981. La alternancia política, gobiernos socialistas y gobiernos del Partido Popular. Apartado A. Las etapas políticas de la democracia. Muchos historiadores no concluyen la transición a la democracia con las primeras elecciones de 1977 y la aprobación de la Constitución de 1978. Para ellos, el verdadero símbolo de la normalización democrática lo supone el acceso de la izquierda al poder después de 46 años con la victoria del PSOE en las elecciones de 1982. Desde el regreso de la democracia, con las elecciones de 1977, el sistema se ha caracterizado por la alternancia política, bipartidista hasta 2015, entre gobiernos de centro-derecha, UCD primero, después el Partido Popular, y centro-izquierda, PSOE. Cuando los gobiernos no han contado con mayorías absolutas, han recurrido al apoyo parlamentario de nacionalistas catalanes, CiU, y vascos, PNV. Así podemos establecer las siguientes etapas en la democracia actual según el partido en gobierno. Gobiernos de la UCD, presididos por Adolfo Suárez, desde 1977 hasta 1981, y Leopoldo Calvo Sotelo, 1981-1982. Gobiernos del PSOE, presididos por Felipe González, desde 1982 hasta 1996. Gobiernos del PP, presididos por José María Aznar, de 1996 a 2004. Gobiernos del PSOE, presididos por José Luis Rodríguez Zapatero, de 2004 a 2011. Gobiernos del PP, presididos por Mariano Rajoy, desde 2011 a 2018. Apartado B. Los gobiernos de la UCD. El golpe de Estado de 23 de febrero de 1981. Durante los años de los gobiernos de la UCD, 1977-1981, se afrontaron cuestiones críticas en un clima de crisis económico y conflictividad social. Primer gobierno de la UCD, 1977-1979. UCD, partido fundado por Suárez a partir de pequeños partidos liberales y democristianos, ganó por mayoría simple las elecciones de junio de 1977, con el PSOE como segunda fuerza. Suárez formó gobierno en minoría, cuya necesidad de apoyo parlamentario facilitó un espíritu de consenso. Desde el gobierno se propuso un pacto social entre todas las fuerzas políticas para hacer frente a la situación. En octubre del 77, mientras se elaboraba la Constitución, se firmaron los pactos de la Moncloa, entre todos los partidos políticos que establecían medidas para luchar contra la inflación y una reforma fiscal, subida de impuestos para las rentas más elevadas y aumento de las prestaciones de la seguridad social. Se procedió a la descentralización, restableciéndose la Generalitat, regresando del exilio su presidente Josep Tarradellas, y se aprobó un régimen preautonómico para el País Vasco. Se elaboró una constitución ratificada en referéndum el 6 de diciembre de 1978. Una vez aprobada la Constitución, en marzo de 1979, Adolfo Suárez convocó nuevas elecciones generales que confirmaron los resultados de las del 77, UCD ganadora y PSOE fuerza más votada de la oposición. Segundo gobierno de la UCD, 1979-1981. Pocas semanas después se convocaron elecciones municipales y el PSOE consigue la alcaldía de las principales ciudades, Madrid, Barcelona y Valencia, marcando una legislatura de crisis política y económica. En noviembre se desmontó la Operación Galaxia, plan golpista que intentaba detener las reformas del gobierno. A principios de 1981 estalló una grave crisis política dentro de la UCD que ponía en cuestión el liderazgo de Suárez, fracaso en las municipales y autonómicas. En enero del 81, Adolfo Suárez presentó su dimisión tras el acoso de la oposición, moción de censura del PSOE y la presión del ejército, que lo acusaban de no atajar el terrorismo y romper la unidad de España. Aprovechando esta situación, un grupo de militares planeó un golpe de Estado que ejecutó el 23 de febrero de 1981, cuando el Congreso de los Diputados
votaba la investidura de Leopoldo Calvo Sotelo como presidente del gobierno. Más de 200 guardias civiles, dirigidos por el teniente coronel Antonio Tejero, ocuparon el Congreso y secuestraron al gobierno y los diputados. Al mismo tiempo, en Valencia, el general Milans del Bosch declaró el estado de guerra y ocupó militarmente la ciudad. Durante unas cuantas horas se vivió una gran incertidumbre, porque muchos generales dudaban cómo posicionarse. Finalmente, el rey Juan Carlos logró reconducir la situación mediante un discurso televisado donde desautorizaba el golpe como jefe de las Fuerzas Armadas. Así, el golpe fracasó. Gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo, de 1981 a 1982. Marcado por las disputas internas del partido. La ley del divorcio, impulsada por el ministro de Justicia Gregorio Ordóñez, no solo produce divisiones políticas, sino también tensiones sociales, ante la rotunda oposición de la Iglesia. La aprobación de la futura integración de España en la OTAN también fue un fruto de inestabilidad. En pocos meses, la UCD se fragmentó definitivamente. Algunos ingresaron en el PSOE, otros en la Alianza Popular de Fraga. Adolfo Suárez constituyó un nuevo partido, CDS, Centro Democrático y Social. Ante esta situación, Calvo Sotelo disolvió las Cortes y convocó nuevas elecciones generales. Las elecciones generales del 28 de octubre de 1982 supusieron una victoria abrumadora del PSOE, con la promesa de cambio. Obtuvo más de 10 millones de votos y una amplia mayoría absoluta. Y el final de la transición a la democracia en España. Apartado C. La alternancia política, gobiernos socialistas y gobiernos del Partido Popular. El PSOE, dirigido por Felipe González, presidió diversos gobiernos durante 4 legislaturas entre 1982 y 1996, caracterizadas por reformas de gran calado. En política interior se volcaron todos los recursos en la lucha contra ETA, disminuyendo los atentados gracias a la colaboración francesa y el pacto de Ajuria-Enea, acuerdo antiterrorista de los partidos vascos de 1988. Incluida la Guerra Sucia de los GAL, grupos antiterroristas de liberación organizados por los servicios de seguridad del Estado. Llevaron a cabo el asesinato de miembros de ETA. Asimismo, se contempló la aprobación de todos los estatutos de autonomía, se modernizó el ejército para acabar con el golpismo y se reguló la objeción de conciencia. En política exterior, se aprobó la permanencia en la OTAN. En referéndum, el PSOE, ahora en el gobierno, pidió el sí y España ingresó en la Unión Europea en 1986. La plena integración en el marco internacional se completó con la participación en la Primera Guerra del Golfo y con la celebración de la Expo de Sevilla y los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992. Economía. En 1983 se aplicó un duro plan de ajuste, de reconversión industrial y subida del tipo de interés, así como la devaluación de la peseta, con el consiguiente aumento del paro y la conflictividad. Desde 1985 la economía creció reduciéndose el desempleo, hasta que en 1992 comenzó otra crisis agravada por el gasto de los eventos del 92. Comenzó entonces la privatización de empresas públicas para paliar los efectos de la crisis. Sociedad. Se despenalizó el aborto en 1985. Se estableció un Sistema Nacional de Salud gratuito y universal, Ley de Sanidad de 1986, y se firmó con el resto de partidos los Pactos de Toledo para sostener el sistema de pensiones en 1995. En política educativa se aprobó la Ley de la Reforma Universitaria en 1983. Se amplió la enseñanza obligatoria a los 16 años en 1985 y se reformó el sistema de enseñanza mediante la LOGSE. El PSOE ganó las elecciones de 1993 por mayoría simple, teniendo que negociar con CiU su apoyo parlamentario. Esta legislatura estuvo marcada por la crisis económica y los casos de corrupción. En 1995, CiU retiró el apoyo al PSOE y Felipe González convocó elecciones anticipadas ganadas por Aznar, PP. El PP de José María Aznar
Gobernó durante 2 legislaturas, entre 1996 y 2004. La primera en minoría con apoyo de los nacionalistas vascos, catalanes y canarios, y la segunda en solitario tras obtener una mayoría absoluta. Política interior. Continuó la lucha contra ETA, culminando con el acuerdo contra el terrorismo con el PSOE en 2000 y la ilegalización de formaciones vinculadas a ETA. El propio Aznar había sufrido un atentado terrorista de ETA en un coche bomba en Madrid en 1995. Se aprobó la Ley de Extranjería, regulando la inmigración de reforma restrictiva y se profesionalizó al ejército, con el fin del servicio militar obligatorio. Política exterior. Se reforzó el alineamiento con Estados Unidos, apoyando la Segunda Guerra del Golfo. Economía. Se llevó a cabo una política liberal que disminuyó el gasto público, privatizó numerosas empresas públicas y redujo impuestos. Creció el PIB, la renta per cápita y el empleo, y se redujo el déficit público, la inflación y la deuda estatal, aunque se creó una burbuja inmobiliaria que condicionó el posterior desarrollo económico del país. Finalmente, España cumplió con las condiciones de entrada en el euro. Sociedad. Se firmó un acuerdo para garantizar las pensiones y se reformó la educación no universitaria. Aznar renunció a presentarse a las elecciones de 2004, escogiendo a Rajoy como sucesor. Venció el PSOE por mayoría simple ante el desgaste del PP por el hundimiento del Prestige o el trasvase del Ebro Segura y la Segunda Guerra del Golfo. El PSOE, con Rodríguez Zapatero, presidió durante 2 legislaturas, entre 2004 y 2011, en minoría cuyas principales actuaciones fueron: a nivel de política interior, se luchó contra el terrorismo yihadista, tras los atentados de Atocha en 2004 y etarra, que culminó con la proclamación de un alto al fuego permanente por la banda en 2011. Se aprobó la reforma del Estatuto de Autonomía catalán, pero se rechazó el plan soberanista del PNV o Plan Ibarretxe en 2005. Política exterior. Se retiraron las tropas de Irak, pero aumentaron en Afganistán, dirigidas por la OTAN. Economía. Se mantuvo el crecimiento económico hasta 2008, cuando llegaron los efectos de la crisis económica internacional, disparando el paro, el déficit y la prima de riesgo. En 2010, al borde de la quiebra, el gobierno adoptó una política de austeridad que culminó con la reforma del artículo 135 de la Constitución. Sociedad. Se produjeron grandes avances como la aprobación de normas como la Ley de la Dependencia, del matrimonio homosexual, de la memoria histórica o contra la violencia de género. La crisis económica y el malestar social llevaron a Rodríguez Zapatero a adelantar las elecciones a 2011, en las que el PP obtuvo mayoría absoluta. Desde entonces, Mariano Rajoy fue el presidente, hasta la tercera legislatura. La segunda se saldó sin llegarse a formar gobierno, convocándose nuevas elecciones, en la que gobernó con una difícil minoría y terminó en 2018 con una moción de censura que ganó Pedro Sánchez del PSOE. Política interior. El principal conflicto fue el auge del independentismo catalán, que llegó incluso a proclamar la declaración unilateral de independencia tras la celebración de un referéndum ilegal en octubre de 2017. Juan Carlos I abdicó en Felipe VI en 2014. Economía. Centró la acción del gobierno en su intento de superar la crisis mediante el recorte drástico del gasto público y la reforma laboral, iniciándose desde 2014 una recuperación macroeconómica, si bien apoyada en la precariedad del empleo y la devaluación salarial. Sociedad. Tuvo lugar una fuerte contestación social por la crisis económica de la representatividad de los partidos, reflejada en el fin del bipartidismo en las elecciones de 2015 con la irrupción de Ciudadanos. Si te interesan mucho los contenidos de este canal, puedes suscribirte y darle a la campanita, así cada vez que subamos un vídeo se te notificará automáticamente y estarás al día de todos los ejercicios que resolvamos.